Romanos capítulo 5, versículos 1 al 11. Dice así la palabra de Dios. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino también que nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia carácter probado, y el carácter probado esperanza. Y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Porque mientras aún éramos débiles a su tiempo, Cristo murió por los impíos. Porque difícilmente habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, mucho más habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por medio de la muerte de su Hijo, mucho más habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino también que nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Padre, ayúdanos una vez más. Dame fuerza, Señor. Dame la salud necesaria. Úsame como instrumento, Señor. Que sea tu palabra la que sea expuesta para bendición de tu pueblo, para salvación de los que no te conocen y para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Una de las doctrinas bíblicas que reviste de una importancia crítica es la justificación por la fe. Esta doctrina nos enseña que Dios nos declara justos, no por nada bueno que haya visto en nosotros, sino en virtud de la obra de Jesucristo que fue puesta a nuestra cuenta. Es como si Dios, al vernos nosotros, viera a Jesucristo en nosotros. Y eso se cantó hace ya un momento, y algunas canciones recogieran ese espíritu del Evangelio, esa enseñanza del Evangelio. Pablo proclama la necesidad que tiene todo hombre de escuchar y creer esta noticia. ¿Por qué? Porque todos los hombres son culpables delante de Dios. Todos los hombres son culpables de haber violado la ley de Dios. Y ya que el hombre es culpable de su pecado y por justicia merece el castigo eterno, nuestro Dios solucionó, óyeme bien, solucionó el problema al enviar a Jesucristo al mundo a tomar nuestro castigo, siendo declarado Cristo pecador, para que nosotros, a pesar de ser pecadores, fuéramos declarados justos delante de la presencia de Dios. Hermanos, esa es la justificación por la fe. Tan importante es esta doctrina que Lutero dijo en una ocasión: si el artículo de la justificación se perdiera alguna vez, entonces toda la doctrina cristiana verdadera se perdería. O sea, trate de que no se pierda entonces. Ahora, hermanos, somos justificados por la fe, pero dicha justificación no es una justificación por la fe que viene sola. O sea, somos salvos, justificados solo por la fe, pero es una fe que no viene sola, sino que produce fruto, produce, como dice John Stott, felices consecuencias. Y eso es lo que yo quiero que veamos en esta mañana, basado en este pasaje que hemos leído, las felices consecuencias de la justificación por la fe. Y son 6 felices consecuencias, y eso es lo que vamos a desarrollar a lo largo de este mensaje. En primer lugar, cuando dice la Escritura que somos justificados por la fe, dice este texto de Romanos capítulo 5, que esa justificación por la fe nos trae ¿qué? Paz para con Dios. Habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. O sea que, hermanos, nosotros los cristianos, al haber sido beneficiarios de ese acto, de esa declaración de justicia, esa declaración de justicia trae como feliz consecuencia que ahora tenemos paz con Dios. ¿Cómo estábamos antes? ¿Cómo tú estabas antes de venir a Cristo? Tú estabas en guerra con Dios. Pero ahora ya no eres enemigo de Dios. Ya las paces fueron hechas con Él. Jesucristo, hermanos, logró la reconciliación. Ahora, algunos pueden decir, pero ven acá, ¿y cómo es eso de enemigo? Yo nunca he sido enemigo de Dios. Yo no hablo mal de Dios. Yo no me peleo con Dios. Yo hasta le he orado o le he rezado cuando lo he necesitado. Sin embargo, amigos, todos los seres humanos nacemos con una naturaleza espiritual dañada
por causa del pecado que heredamos de nuestros primeros padres. Por eso dice el Salmo 51:5, dice David, he aquí yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Pecador yo fui ¿desde cuándo? Desde que nací. O sea, no fue cuando comencé, no, es que yo nací pecador. Yo nací pecador, yo fui concebido siendo pecador. Yo era un impíito en ese momento. Y después que crecí ya era un impiazo. O un impío, depende, ¿verdad? Pero es una realidad que todo hombre nace enemigo de Dios. Si tú no has sido justificado por la fe, yo tengo esta mala noticia que decirte que tú eres enemigo de Dios. Aunque tú tengas un estilo de vida que sea normal, que no sea cuestionable para la sociedad, aunque tú tengas un comportamiento moralmente bueno, aunque tú no hayas matado ni robado, Dios es tu enemigo si tú no has sido justificado por la fe. Estás en guerra con Dios por causa de tus pecados, sean grandes o sean chiquitos. Y por causa de esa enemistad, aunque tú no lo sientas, repito, eres enemigo de Dios. Sin embargo, el mismo Dios contra el que ha estado en guerra también te ofrece paz. Te ofrece la paz, pero la paz en sus términos, no en los términos tuyos. No en los términos tuyos, Él es el que ofrece la paz. Porque al final es una guerra desigual. Es el huevo y la piedra. Usted es el huevo y Dios la piedra. ¿Qué pasa si la piedra se tira encima de usted? Del huevo, ¿qué pasa? Se rompe. No, pero está bien, el huevo se va a tirar encima de la piedra entonces. ¿Qué va a pasar? Se rompe. Aunque Dios está airado por causa de tu pecado, Él te muestra su amor al concederte ahora, aún en esta mañana, escuchar el mensaje del Evangelio, que hay vida en Jesucristo. Y solo en Jesucristo encontrarás la paz con Dios. Y si tú eres creyente, mi hermano, qué gozo da saber que ya tú no estás en guerra contra Dios, sino que ahora disfruta de esa paz. ¿Por medio de quién? Dice el texto, de Jesucristo. No por tus buenas obras, no porque estés aquí en la iglesia, por medio del Señor Jesucristo. De manera que la justificación nos trae paz con Dios, pero también dice que nos da entrada a la gracia. Nos da entrada a la gracia. Versículo 2, su primera parte, dice, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esa gracia en la cual estamos firmes. Nosotros sabemos que en el mundo se han celebrado tratados de paz, ¿verdad que sí? Naciones que estaban en tensión o han estado en guerra, de repente la guerra se cesa y hacen tratados de paz. Pero uno sabe que muchas veces esos tratados de paz son tensos, ¿verdad que sí? Es una paz, pero es una paz que se le dice muchas veces guerra fría. Porque tú sabes que la tensión está ahí, el odio está ahí. Mira, no hay pelea, pero quédate tú en tu lugar y yo me quedo en el mío. Y eso ha sucedido en toda la historia. En el 1861, en Estados Unidos, la guerra de secesión, Estado del Norte contra el Estado del Sur, por ciertos temas, entre ellos el tema de la esclavitud. Ahora, en el 65 terminó la guerra. ¿Y qué pasó? ¿Terminaron las tensiones? No, las tensiones siguieron por décadas, por cientos de años. Bueno, por más de 100 años. Ahora, la paz que nos da el Señor no es la paz de la que hablábamos en este sentido de que era como una especie de guerra fría. Es que la justificación, mis hermanos, va mucho más allá que el mero cese de hostilidad. No es una especie de guerra fría, no. Dice que esa paz nos da entrada por la fe a esa gracia en la cual ahora estamos firmes. No es Dios que Dios dice, ok, ya no eres mi enemigo, pero quédate a tu lado. No, ya no eres mi enemigo, ahora ven para que tengas entrada a todo lo que yo te puedo dar. Es esa paz la que Dios compró por nosotros por medio de Jesucristo. No solamente que estamos en paz con Dios, sino que ahora tenemos acceso a Dios y de forma favorable. ¿No? ¿A qué tú vienes hoy? No. Ven. Y cuando vienes, qué bueno que estás aquí. Como dice un autor, Douglas Moo, la gratuita generosidad de Dios no se detiene cuando nos convertimos en cristianos, sino que sigue siendo derramada sobre nosotros, de modo que puede decirse que vivimos en un constante estado de gracia. El constante estado de gracia. Hoy viniste, ok, y mañana viniste, te recibo. Y pasado pequé, Señor, de nuevo, que viniste, te recibo.
De gracia en gracia. Se nos da entrada por la fe a esta gracia. El que era nuestro enemigo, ahora nos da un trato especial, un trato de gracia sin nosotros merecerlo. No es que fuimos salvos por la gracia y ahora lo merecemos por las obras. No, somos salvos por la gracia y seguimos necesitando esa gracia día a día, mis hermanos. Pero Dios nos dice, ven como quiera, porque tú ahora, al ser justificado por la fe, estás en un estado de gracia en gracia. Justificado fue por la fe, tenemos paz para con Dios y tenemos entrada libre a esa gracia. Cada minuto, cada segundo lo vivimos por la gracia de Dios. No es por tu buen comportamiento, es por la misericordia de Dios que estás aquí y por esa gracia, dice Pablo, estamos firmes. O sea que la justificación por la fe trae ¿qué? Paz con Dios. En segundo lugar, nos da acceso a su presencia, a esa gracia. Pero en tercer lugar también dice el texto que nos da esperanza en la gloria de Dios. Y nos gloriamos, dice Pablo, en la esperanza de la gloria de Dios. La palabra gloriarnos, como algunos comentaristas denotan, se refiere como una exultación confiada, es decir, a una especie, a un sentido especial de alegría y de gozo. Y dice que nos gloriamos en ese sentido, en la esperanza de la gloria de Dios. Y cuando se habla de esperanza, no es como a veces se usa en español la palabra esperanza. Bueno, yo espero. No es ese sentido, es una seguridad. Podemos gozarnos con intensidad, con la seguridad, mis hermanos, de que veremos la manifestación de la gloria de Dios. Una gloria que todos los cristianos ven cuando parten de este mundo, cuando mueren. Disfrutan parcialmente de esa gloria. Y qué gran consuelo es saber que cuando partimos, dice Pablo, estamos con Cristo, que es ¿qué? Muchísimo mejor. Pero más glorioso será aquel día cuando nuestros cuerpos mortales serán levantados de las tumbas y en algunos casos seremos arrebatados y todos seremos transformados para poder gozar con cuerpo glorificado de la gloria de Dios. Keller resume estas tres consecuencias que hemos visto de la siguiente manera. O sea, cuando se habla de la paz de Dios, el acceso de Dios y la esperanza de su gloria. Dice él, date cuenta de que estos tres beneficios de la justificación son los tres tiempos verbales de nuestra justificación. O sea, son los tiempos verbales, ¿verdad? Pasado, presente y futuro. En Cristo hemos sido liberados de nuestro pasado, porque tenemos paz con Dios. En el presente somos libres para disfrutar de una relación personal con Dios. Y en el futuro tenemos la certeza de que experimentaremos la libertad de vivir la vida en la presencia plena y asombrosa de la gloria de Dios. Hermano, qué gloriosa es esa verdad. No te canses de oírla. Gózate en ella. Ahora cualquiera puede decir, bueno, pastor, ya entendí lo que usted dijo. Tengo esa esperanza, tengo esa paz, tengo ese acceso y yo puedo gloriarme. Sí, pero es gloriarme cuando venga ese momento, cuando esté en la presencia de Dios. Dice Pablo, no hay que esperar la presencia de Dios para gloriarse. Y eso nos lleva a el cuarto punto, el cuarto resultado, sino que, dice Pablo, aún ahora, en medio de las tribulaciones, en vista de que has sido justificado por la fe, puedes gloriarte en Dios, puedes regocijarte. La justificación nos fortalece en medio de la tribulación. Dice versículos 3 y 4, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en ¿qué? En las, yo no lo oigo aquí, en las tribulaciones. O sea, no solamente que nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Ahí cualquiera se gloria, ¿verdad? Pero ¿y por lo que tú estás pasando ahora? Y por la aflicción que tú estás. ¿Qué dice Pablo? También nos gloriamos, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia carácter probado, y el carácter probado esperanza. Cuando algunas versiones traducen la palabra paciencia, algunas versiones, traducen la palabra paciencia como perseverancia. O sea, no es de que, ay, pero yo tengo que tener tanta paciencia. No es eso. Es perseverancia, es ese sentido de que estoy en el sufrimiento, pero yo me mantengo firme, haciendo lo correcto.
Hay personas, hermanos, que cuando viene la aflicción a su vida, cuando viene el sufrimiento, cuando viene alguna decepción, ya sea laboral, ya sea una decepción de un amigo, una decepción amorosa o una decepción con un hijo, ¿qué sucede con algunas personas cuando le viene eso? ¿Se llenan de qué? De amargura, se llenan de odio, de resentimiento, se hacen insensibles. Y tú lo ves hablando, ay, este hombre que me tocó era un desgraciado. Pero ya yo lo perdoné. ¿Lo perdonaste? y le dice desgraciado. No, pero hace mucho de eso. Pero oye, me hace mucho, pero tú estás hablando como que fue ayer que pasó. Y todos los días, y hay una cosa, y ya yo no voy a ser igual. Eso no es perseverancia. Es hacer lo correcto en medio del sufrimiento, en medio del dolor. Porque dice Pablo que esta perseverancia producirá un carácter probado. Algunas traducciones como la Reina Valera, que seguro que algunos la tienen. De hecho, yo ni siquiera pregunté qué versión que se usa aquí. Yo traje la mía y se acabó, pero hay confianza. Algunas versiones como la Reina le dice, la paciencia produce ¿qué? Prueba. Yo no sé aquí lo que tienen más años. Yo tengo muchos años yo me convertí, hermanos, en el 1985. 1985. En el vientre de mi madre. No, estaba un poquito más grandecito. Si fue en el vientre de mi madre, entonces no debería estar aquí. Yo recuerdo cuando me convertí que se decía en algunas iglesias que este texto habla de las pruebas que Dios manda como parte de la obra de Dios para trabajar en tu paciencia. Y oigan el consejo que yo escuché en ese momento de un líder. Hermanos, no pidamos paciencia, porque si pedimos paciencia, el Señor te mandará ¿qué? Te mandará prueba. ¿Quiénes han oído eso? Levante la mano. Mire, eso es mentira del diablo. ¿Por qué es una mentira? Digo, no es que el que lo dijo como, ¿verdad? ¿Por qué esa interpretación es incorrecta? Hermanos, eso es un consejo que parte primero de un entendimiento defectuoso de la soberanía de Dios. Como que nuestras vidas y las pruebas que tengamos va a depender de si le pedimos a Dios paciencia o no paciencia. O sea, si no le pido, Dios no me va a mandar pruebas. O sea, de eso es que depende la prueba. Hermano, Dios es soberano y Él nos va a mandar pruebas cuando lo considere y nos la va a quitar cuando la considere. Mejor pide paciencia porque la prueba como quiera va a llegar. O sea que pide paciencia porque como quiera las pruebas van a llegar. Por otro lado, pensamos que nuestra traducción es más correcta cuando dice carácter probado. O sea, la perseverancia, cuando tú perseveras en el bien hacer, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a hacer eso? Un carácter más maduro en tu vida. Esa es la idea. O sea, en vez de quejarnos, en vez de debilitar nuestra fe, eso es lo que hace que fortalece nuestro carácter. Nos da más madurez espiritual. Como decía ahorita, los sufrimientos a veces no nos llevan a eso. Hay personas que las aflicciones lo que hacen es alejarlo de Dios. Pero un creyente que persevera en los sufrimientos crece espiritualmente y termina dependiendo más ¿de quién? Del Señor. ¿Y qué dice el texto? Que el carácter probado produce ¿qué? Produce de nuevo esperanza. ¿Ustedes recuerdan? Ahorita habla de esperanza y es como, de nuevo, volvemos al mismo punto. El carácter probado produce esperanza. Pero una esperanza que está ya más fortalecida. Porque no solamente una esperanza de que voy a ver a Dios, es una esperanza de que aún en medio del sufrimiento puedo gozarme del Señor. Y eso va a producir ¿qué? Un carácter más maduro. Dice Pablo en versículo 5, y por eso la esperanza no desilusiona. No desilusiona. ¿Por qué? Porque esa esperanza descansa sobre una hermosa verdad. Porque el amor de Dios, versículo 5 en segunda parte, ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Y hermanos, aquí se habla de algo que es principalmente experimental.
Aquí se habla de algo que se puede sentir de una forma u otra en nuestras vidas, aún en medio de las tribulaciones. O sea, hay lugar, hermano, para hablar de sentimientos en la vida cristiana y decir, wow, yo estoy sufriendo, pero yo siento el amor de Dios. Está ahí. Es algo que es real. ¿Por qué? Porque es algo que el Espíritu Santo ha producido en nosotros. Ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Cuando tú veas en tu vida a un creyente maduro, como he oído un pastor hace muchos años, ay, mira, es un creyente maduro. Piensa que es un creyente que ha sufrido mucho, pero en medio de la prueba ha aprendido a perseverar. Y por eso Dios le ha dado ese carácter. Y aún en medio de sus debilidades ha sabido clamar a Cristo. Y Cristo ha venido en su auxilio. Eso no viene solo. Eso no viene solo. Eso viene en medio de la aflicción. ¿Tú quieres ser creyente maduro? Mira esos ejemplos y pregúntale cómo fue. Y tú vas a ver que la historia será la misma. Y no puede ser de otra manera, hermanos, de que vamos a sentir ese amor aún a pesar del sufrimiento. ¿Por qué? Porque el evangelio mismo es la más grande evidencia de que ciertamente eso del gran amor que sentimos es verdad. Porque hay gente que a veces sienten cosas que pueden no ser verdad. Pueden ser sentimientos distorsionados. Pero no, hermano, un sentimiento subjetivo que se basa en una verdad objetiva. ¿Cuál es esa verdad? Versículo 6. Porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo, Cristo murió por los impíos. Yo sé que ese amor es verdad. Yo sé que eso que siento viene de Dios. ¿Por qué? Porque cuando era yo débil, cuando estaba en mi peor momento, Cristo murió por mí, a pesar de que yo era un impío. Dios demostró su amor aún estando en la situación más desventajosa. O sea, Él no me amó cuando estaba en mi mejor momento espiritual. ¿Verdad? Cuando uno a una muchacha le dice, mira, hay un muchacho que quiere conocerte. ¿Cómo se pone la muchacha? Ella va con el pelo desenredado. Bueno, ahora se ve, hay una moda que también se ve bonita, ¿verdad? O sea, que eso ha cambiado, pero se pone de la mejor forma posible, ¿verdad? Antes yo recuerdo que cuando los amores a distancia, que no había internet, ¿cómo era? Tú mandabas ¿qué? Una carta y una foto. ¿Y cómo era la foto? Espectacular. Hasta que la conocí en persona. Y si te gustaba bien, pero las fotos eran espectaculares. O sea, uno pone su mejor rostro para así también, ¿verdad? Si tú vas a pedir un trabajo, una entrevista, o tú vas a ver a alguien importante. Pero el texto dice que no, Dios no nos amó en nuestra mejor condición. Dios demostró su amor cuando estamos en la situación más desventajosa posible. En la situación más desventajosa. Cuando tú estabas más feo. Cuando tú estabas más enfermo. Cuando tú estabas más incapacitado. Cuando tú estabas en la peor condición posible. Ahí Dios te amó. Nos amó, dice el texto, cuando aún éramos débiles. Porque a duras penas, dice el texto, versículo 7, habrá alguien que muera por un justo. Aunque tal vez haya alguno que se atreva a morir por un hombre bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermanos, hermano que estás aquí, hermana, yo no sé por qué tipo de aflicción tú estás pasando ahora mismo. Pero yo quiero recordarte una verdad sencilla que a veces hace falta decirla más en nuestros contextos. Hermano y hermana, Dios te ama. Dios te ama. Y te ama con todo su corazón. En tus fracasos recuerdas que Dios te ama. En tus problemas matrimoniales o familiares recuerda que Dios te ama. Cuando te sientas completamente solo y piensas que ya no hay nada más que hacer y lo que quisieras es desaparecer del mundo, Dios te dice a ti que te ha amado, que te ama y que te seguirá amando por toda la eternidad. Cuando venga el desánimo y sienta que vas a caer,
Haz un alto en el camino si es necesario. Busca un lugar apartado si puedes. Y recuerda las palabras que le dijo Dios a su pueblo en Sofonías 3:16. Aquel día le dirán a Jerusalén: no temas, Sión, no desfallezcan tus manos. El Señor tu Dios está en medio de ti, guerrero victorioso. Se gozará en ti con alegría. En su amor guardará silencio. Se regocijará por ti con cánticos de júbilo. Así es el amor de Dios. Un amor tan grande que guarda silencio contemplando que es su amado. ¿Y qué somos nosotros? La novia del Cordero. Y en su amor guarda silencio. Y en su amor hasta nos canta. Por eso dice: cantaré y alabaré tu nombre en medio de mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. ¿Ustedes sabían eso, hermanos? Que cuando estábamos cantando ahorita, el Señor estaba cantando con nosotros. Y eso debe motivarnos a cantar más. Y a cantar mejor. Y a cantar para la gloria de Dios. Porque el Señor, hermanos, se deleita en la adoración de su pueblo. Y Dios quiere que tú sepas eso. Que sepas de su amor. Pero no solamente que lo sepas, sino también que lo sientas. No importa las circunstancias por las que estés viviendo, porque ese amor experimental y subjetivo descansa, repito, en una demostración de amor concreta y objetiva. No es necesario, hermano. A veces ustedes han oído la gente diciendo: en esta iglesia se enfatiza más el conocimiento ahí. En esta otra son más los sentimientos, como que ahí se sienten más. Aquí son más intelectuales, aquí son más fervorosos. ¿Cómo son más aquí? No me responda. Porque al final, ¿quién te ha dicho a ti que yo tengo que elegir? No hay que elegir. No es necesario elegir entre lo objetivo y lo subjetivo, entre el conocimiento y la experiencia. Pídele a Dios que te dé cada vez más hambre y sed de conocer mejor las verdades de su palabra, y que el Espíritu de Dios impacte tus emociones al conocer mejor a Dios y a sus obras. Dame el conocimiento de la palabra, y que ese conocimiento me haga sentir más el amor de Cristo derramado en mi corazón. Definitivamente, hermanos, que entender, porque recuerde cuál es el tema: los beneficios de la justificación por la fe. Entender correctamente la justificación de la fe tiene efectos prácticos en nuestras vidas, aun cuando estamos en aflicción. Por eso dice Keller, me encanta esta cita: el sufrimiento no disminuye los beneficios de la justificación, más bien los aumenta. Dicho de otra manera, si enfrentas el sufrimiento con una clara comprensión de la justificación solo por gracia, tu gozo va a profundizarse en esa gracia. Pero hermanos, la justificación por la fe no solo trae paz para con Dios, no solo nos da acceso a su gracia, no solo nos da esperanza de la gloria de Dios y nos fortalece en medio de la tribulación, sino que en quinto lugar, y otra feliz consecuencia, la justificación nos salva de la ira final de Dios. Nos salva de la ira final de Dios. Dice el versículo 9: entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Hermano, es importante señalar aquí algo con respecto al término de salvación. En la Escritura, la palabra salvación no siempre se usa como algo presente, como me convertí, soy salvo, sino que muchas veces, incluyendo en el libro de Romanos, también se habla como algo futuro, algo que no ha llegado todavía. Hay una salvación presente por la cual somos justificados, pero hay una salvación escatológica, una salvación futura, cuando seamos librados de la ira final que será derramada sobre el mundo cuando Jesucristo vuelva. Y el apóstol describe esa ira de una forma sobria y solemne. Dice que es una ira que se levanta contra todo pecado. Romanos 1:18. La ira de Dios se revela desde el cielo. ¿Contra quién? Contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Pero es una ira futura, porque dice Romanos 2:8, que a los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, les espera que ira e indignación. Dice que habrá tribulación y angustia para toda alma que hace lo malo. O sea que hay algo futuro, no solamente algo presente. Y Pablo da aquí dos declaraciones paralelas que tienen que ver con eso que es futuro. Dice el versículo 9:
que ya leímos, leo de nuevo. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Si fuimos, lo que está diciendo Pablo, justificados por la fe, justificados con la sangre de Cristo, cuando éramos débiles y pecadores, si fuimos justificados ahora, ¿cuánto más el Señor nos salvará de la futura ira? Eso es lo que está diciendo. Pero a veces tú has visto gente que soy cristiano, pero a lo mejor Dios no me acepta en aquel día. Hermano, si Dios te aceptó ahora, cuando aún eres impío, no te va a aceptar en aquel día cuando tu cuerpo sea transformado y no haya pecado en ti. Si lo hizo ahora, mucho más te librará en aquel día. Versículo 10. Porque si cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados por la muerte de su Hijo, mucho más ahora, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Mi hermano, no te acostumbres a oír estas verdades. Pídele a Dios que te dé un oído para estas cosas, que te permita escuchar estas verdades con un nuevo frescor, para que eso produzca en ti pasión y celo santo. Y si tú estás sin Cristo y no has experimentado arrepentimiento por tu pecado, no has nacido de nuevo, déjame decirte, óyeme bien, déjame decirte que tú estás ahora bajo la ira de Dios y algún día vas a experimentar esa manifestación futura bajo esa ira. ¿Qué tú estás haciendo ahora? ¿En qué tú estás pensando? ¿Tú me estás oyendo? ¿O tú estás pensando en otra cosa? ¿O tú estás distraído? ¿O tal vez estás mirando tus redes sociales en este momento? Sea lo que sea que hagas, yo quiero decirte que Dios te está hablando en el día de hoy. Y cuando Dios habla, el hombre escucha. Yo te imploro que tú escuches lo que estamos diciendo, porque nosotros no estamos hablando de nuestro propio nombre. Si fuera nuestro propio nombre, haga lo que le dé la gana. Pero si es en el nombre de Dios, en el nombre de Cristo, entonces escucha. Dice Romanos 2:4, o tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. O sea, ¿por qué tú estás vivo aquí y estás oyendo la palabra y no te has ido al infierno? Dice aquí, por la bondad de Dios. Una bondad que te debe guiar al arrepentimiento. Pero no siempre va a ser así. Porque dice Pablo, más por tu causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido. ¿Qué pasa? ¿Hay una ira que es estática? No. Estás acumulando ira para ti en el día de la ira. O sea, como que el vaso se va llenando. Y ese vaso tiene un agua y esa agua se llama ira. Y estaba por la mitad. Pero ¿qué pasa? Hoy pasó y no te arrepentiste. El vaso sube. Pasó otro día, el vaso sigue subiendo, subiendo. ¿Y qué va a pasar algún día? Cuando el vaso se rebose, que ya no habrá esperanza. Estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. La ira de Dios, mi amigo, está cada día acumulándose sobre ti. Es como el cáncer que comienza con una parte del cuerpo, pero ¿qué pasa? Comienza a regarse, ¿verdad que sí? Hasta que hace metástasis y muchas veces ya no hay vuelta atrás. Y hermano, esto es sobrio, de verdad. O sea, uno, pasan los días, pasan los meses, pasan los años. Mueren personas alrededor de uno. Seguro que tú tienes familiares muy cercanos que han muerto. Amistades que han muerto. Algún día también tú morirás. Y si mueres ya no habrá esperanza. Ya no habrá esperanza. De hecho, más te va a pedir cuenta a Dios. ¿Por qué? Porque tuviste la oportunidad de escuchar claramente el Evangelio y nada hiciste en tu vida con eso, en tu vida. Pero yo te tengo una buena noticia en esta mañana. La buena noticia es que si tú estás escuchando estas palabras, es porque estás vivo. Yo creo que están vivos aquí todos. Déjame ver. Sí, están todos vivos. Y si hay vida, hay esperanza.
Todavía hay una cura para tu enfermedad. Huye de la ira venidera. No dejes que el engaño del pecado siga endureciendo tu corazón. No dejes que el amor por las cosas de este mundo te hunda en el castigo del infierno. Porque en aquel día, mi amigo, mi amiga, no importará cuántos títulos tú tuviste, no importará cuántos bienes acumulaste, muchos o pocos, no importará cuántos amigos tuviste, 5,000 amigos en las redes. No importará cuántos países viajaste, no importará cuánto pudiste disfrutar, no importará cuánto sexo tuviste, cuántas cosas pudiste complacerte. Allí estarás tú delante de Dios como tu juez. Y nadie abogará por ti cuando escuches esa terrible sentencia de condenación. Esto no es un juego, esto es serio. Pero si vienes a Cristo en este momento, yo te aseguro que por el testimonio de la palabra de Dios, que cuando llegue el día del juicio, aparecerá un abogado defensor. De repente, ahí estarán tus pecados. ¿Y cuál es la que se merece? La condenación. Pero aparecerá un abogado defensor. Alguien abogará por ti. Jesucristo se levantará como tu abogado defensor. Y mi amigo, Jesucristo como abogado nunca ha perdido ni perderá en un solo caso. Si ese es el abogado que contrataste, ese abogado te defenderá y serás declarado inocente. Porque ese abogado te defenderá. Él mostrará las marcas de su cuerpo. Él mostrará su sacrificio, su sangre derramada que lavó todos tus pecados. Y el juez dirá, inocente, venga a la presencia del Señor. Si te arrepientes de tus pecados y recibes a Jesucristo en esta hora, te aseguro, como dice Isaías 1:18, aunque tus pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. Y eso nos lleva, hermanos, a la última y feliz consecuencia de la justificación por la fe. La justificación por la fe no solamente nos da paz para con Dios, no solamente nos da entrada por la fe, esa gracia, no solamente nos hace que nos gloriamos en la esperanza que viene, no solo nos permite que nos gloriemos en las tribulaciones, no solo nos libra de la ira venidera, sino que esa justificación nos lleva a gloriarnos en Dios mismo. Nos lleva a gloriarnos en Dios mismo. Versículo 11. Y no solo esto, dice Pablo, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Pablo dice, y no solo esto, para concluir este tema con una declaración que es como, esto es como el clímax, hermano. Esto va subiendo hasta que llega al clímax. No solo nos regocijamos de forma especial al saber que veremos su gloria en el futuro. No solo nos gloriamos o regocijaremos en las tribulaciones porque son un medio para sentir de una forma experimentar el amor de Dios. Es que también nos gloriamos y regocijamos en Dios mismo en virtud de esa reconciliación. Y Pablo dice, hermano, que nos gloriamos por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Entonces fíjense cómo Pablo abre y termina igual. ¿Tenemos paz para con Dios? ¿Por medio de qué? Del Señor Jesucristo. Y nos gloriamos en Dios, ¿por medio de qué? Del Señor Jesucristo. O sea que aquí vemos el sándwich. Vemos cómo abre y cómo cierra. Porque nos gloriamos en Dios al gloriarnos en Jesucristo. Porque el que honra al Hijo, honra al Padre, dice Cristo mismo. Adoramos a un Dios exclusivo, ya que Él solo recibe la gloria que le damos cuando lo hacemos por medio de Cristo. Nadie puede ir al Padre sino por medio de Cristo. Pero hermanos, qué glorioso es pensar que cuando se abren nuestros ojos y venimos a Cristo, es lo mismo que se abran nuestros ojos y que veamos a hoy presente la gloria de Dios. La gloria de Dios, dice Pablo en 2 Corintios 4:4, que hay un problema. Y ese es el problema de algunos aquí y de la mayoría de las personas del mundo. Dice Pablo que el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio. ¿Pero qué es lo que está hablando ese muchacho? ¿Y cuándo es que va a terminar el mensaje?
Bueno, yo voy a terminar cuando lo termine, por si acaso. Yo 3 minutos ahí, pero yo después me voy de aquí, ¿verdad? Yo tengo que aprovechar. Pero muchos creen, ¿qué es lo que está hablando? ¿Y por qué no termina? ¿Y qué es lo que tanto repite? Porque hay un resplandor. ¿Pero cuál resplandor? Yo no veo nada. Porque el Dios de este mundo ha cegado tu entendimiento para que no veas el resplandor del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¡Wow! O sea, Cristo es la representación viva de Dios. Y el texto dice que es algo tan glorioso, que es algo que se ve, pero se ve por la fe. ¿Pero y por qué muchos no lo ven? Porque el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Pero Dios, versículo 6, que dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Por qué tú ves? Porque Dios dijo, sea la luz. Porque tú estabas muerto, pero ahora vives. No era porque tú eras mejor que el incrédulo, que el que no ha visto. Ay, lo que pasa es que yo soy más bueno, yo soy más inteligente, yo soy más tigre. No, tú estabas tan ciego y tan perdido como el que no se ha convertido. Pero Dios dijo, sea la luz. Y de repente tú viste. Y de repente algo pasó en tu vida. Y hay personas que cuando oyen esto piensan como que es que tiene que, wow, yo estaba durmiendo y de repente resplandeció el cuarto. No. Si resplandeció, qué bueno, pero no tiene que resplandecer el cuarto. No tiene que ser algo dramático. A veces hay testimonios, hermano, que son tremendos, que tú lo oyes. Tú no estás en reuniones que tú oyes un testimonio, wow, y oye otro, y cuando te toca el tuyo, mira, yo no sé el tuyo, pero el mío es tan aburrido. El mío es tan aburrido que tú dices, pero sin embargo, es el mismo poder de Dios, como quiera que sea. Yo recuerdo que a mí me pasó eso leyendo la autobiografía de C.S. Lewis, no sé, Sorprendido por el gozo, creo que se llama. Y oye, es dramática la vida de él, la forma que él la cuenta, cómo se crió en un hogar cristiano, se fue al mundo, se fue a la guerra mundial, se hizo agnóstico, se hizo ateo, pero después comenzó Dios a trabajar con él y conoció un amigo y poco a poco, y después volvió a creer en Dios, pero todavía, y yo estoy ahí leyendo, wow, pero cuando llegue la conversión va a ser una cosa explosiva. Yo estoy leyendo y ya estoy en el último capítulo. ¿Y qué pasó? Y cuando leo, ¿usted sabe cómo se convirtió? Si entendí bien el libro, que un día él salió camino al zoológico y llegando casi al zoológico le entró un gozo en el corazón y ahí terminó el libro. Sintió un gozo mientras caminaba hacia el zoológico. Oigan, ese zoológico. Y ahí pasó todo. Hay conversiones que son aburridas, ¿verdad que sí? Mire, hermano, no importa lo aburrida que haya sido. Si usted se convirtió, hubo gozo en el cielo cuando usted se arrepintió. Y se celebró igualito que el que fue dramático y que vio la luz y que todo lo que puede haber pasado. Dios dijo, sea la luz. Y yo le oro a Dios de que Él diga, sea la luz sobre muchos que están aquí, que posiblemente no han conocido a Cristo como Señor y Salvador. Cuando contemplamos en el Evangelio la gloria de Cristo, esa gloria de Cristo es la imagen de Dios. Cuando recibimos la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios, lo hacemos al contemplar por la fe el rostro de Cristo. De modo, mi hermano, que mirar, meditar y contemplar por la fe a Cristo es contemplar la gloria de Dios. Hermanos, para concluir, yo espero, oro, de que el Señor use su palabra para que podamos experimentar, para que tú puedas experimentar más su presencia y su amor en medio de esta vida, en medio de la tribulación, mientras sigue corriendo la carrera hacia la Canaán celestial. Hay algunos que nosotros hemos visto que se han apartado del camino. Qué pena, pero hay otros que han terminado la carrera. En el libro del Progreso del Peregrino, nosotros tenemos la escena casi final, cuando Cristiano y su compañero Esperanza
están en un peregrinaje. Por los que no lo saben, Progreso del Peregrino es un libro que habla de la vida cristiana, pero usando los que son las virtudes y los pecados, son personajes. Entonces está el señor Pereza, el señor Gula, el señor Lascivia, está el señor Esperanza, el señor Amor, está el gigante de Desesperación. Es un libro maravilloso que todo cristiano debería leer. Y es dramática la forma que habla de cómo el cristiano sale de la ciudad de la destrucción hacia la ciudad celestial. Tenía un compañero que se llamaba Fiel, que fue martirizado, pero se le añade otro que se llama Esperanza. Y hermanos, después que esa gente pasaron trabajo y lucha y dificultades y de todo, ellos de repente están ya a punto de llegar a la ciudad celestial. Y ahí ven una puerta brillando, pero resulta que había un río en el medio que debían de cruzar primero. Y ese río representaba, ¿sabe qué? La muerte. La muerte, o sea, tú quieres llegar ahí, hay que pasar por ¿dónde? Por la muerte. Y Bunyan lo cuenta de la siguiente manera. Dice, entre ellos los peregrinos y la puerta de la ciudad celestial había un río, pero que no existía ningún puente para poder cruzarlo, para colmo. Y era muy profundo. Wow, acá. Y los peregrinos se asustaron mucho, pero los hombres que los acompañaban le dijeron, tenéis que cruzarlo o no van a poder llegar a la puerta. ¿Están entendiendo por dónde va? Tenéis que cruzarlo. Pero no hay otro camino, preguntaron. Sí, pero solamente se les permitió a 2 personas pasar por ahí desde la fundación del mundo, a Enoc y a Elías. El Señor los arrebató. Y no se le permitirá a nadie más hasta que suene la trompeta final. A todos nos va a tocar. Entonces preguntaron a los hombres si el agua tenía la misma profundidad por todas las partes. Y vean esto, hermano. Ellos le dijeron que no. Y que el encontrarla más o menos profunda dependería de la fe que tuvieran en el rey del país a donde ellos iban a ir. No pudiendo ellos ayudarles en ese caso. Y va a estar más profunda o menos profunda, dependiendo de qué, de la fe en el rey de esa ciudad donde querían llegar. Y ellos se decidieron pues entrar en el agua. Pero apenas habían entrado en el agua, Cristiano comenzó a sumergirse y clamó a su amigo Esperanza, me ahogo en las aguas profundas, todas sus ondas y sus olas pasan sobre mí. Ten buen ánimo, hermano, le respondió Esperanza, que yo siento el fondo y es bueno, no está tan hondo. Ay, amigo mío, los dolores, le dice Cristiano, los dolores de la muerte me han rodeado y no veré la tierra que fluye leche y miel. Y dice la historia que en ese momento, la fábula, cayeron sobre Cristiano una gran oscuridad y espanto, de tal modo que no podía ver lo que estaba delante de él. Y dice que perdió también en buena parte sus sentidos. Comenzaba a hablar palabras sin sentidos, y daba a entender que sentía horror y que tenía temores de morir en aquel río y no entrar nunca por la puerta de la ciudad celestial. Y le venían pensamientos muy molestos de todos los pecados que había cometido. Comenzaron a llegar en ese momento, tantos antes como después de su peregrinaje. O sea, antes y después de ser cristiano. Y mucho trabajo le costaba a Esperanza mantener la cabeza de su hermano fuera del agua. Algunas veces se le sumergía enteramente, después de lo cual salía como medio muerto. Trataba pues Esperanza de consolarlo diciendo, hermano, veo la puerta y a los que allí están esperando para recibirnos. Pero la respuesta de Cristiano fue, es a ti a quien esperan. Tú has sido siempre Esperanza desde que te he conocido. Ay, seguro que si yo le fuera acepto, ahora se levantaría para ayudarme. Pero por mis pecados me ha traído hasta este lazo y me ha abandonado en él. Hermano mío, respondió Esperanza. Oigan esto, estas aflicciones y molestias por las cuales pasas en estas aguas no son en absoluto señal de que Dios te haya abandonado, sino que se te envían para probarte y para que recuerdes lo que anteriormente has recibido de sus bondades y vives de Él en medio de tus aflicciones. Y dice que esas expresiones dejaron muy meditabundo a Cristiano. Por eso Esperanza añadió, ten ánimo, hermano mío, Jesucristo te sana.
Y al oír esto, Cristiano volvió en sí y prorrumpió en gran voz: sí, ya lo veo, ya veo la puerta, ya lo veo a él y oigo que me dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Y con esas palabras se animaban mutuamente, y el enemigo ya nada podía contra ellos, de manera que los dejó como si estuviera encadenado hasta que pudieron pasar el río. La profundidad de este se iba disminuyendo y pronto encontraron ya terreno donde hacer pie, acabando así de cruzarlo y entrando gloriosamente en las puertas de la Canaán celestial. Que Dios nos ayude, hermanos, a mantenernos por la fe en ese camino angosto y estrecho que lleva la vida, para que cuando pasemos por el río de la muerte, seamos fortalecidos hasta que crucemos ese río y podamos, todos los que estamos aquí, entrar en la Canaán celestial. Que el Señor les bendiga, hermanos.